histórica. Hace meses nos planteamos un acto de discusión sobre el tema, de debate. Para ese acto convocamos a todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Getafe. Convocamos al Partido Popular, convocamos a Ciudadanos y convocamos por escrito. Les convoqué yo personalmente, aparte de correos electrónicos. La respuesta que está. No. Me dijo el señor Meireles que ellos tienen un concepto de memoria histórica diferente al nuestro. Debe ser verdad porque yo nunca me he salido a la lista de los Reyes Godos y así sale el único de los dos. Bueno, pues hoy está con nosotros Jesús Béjar, por el Partido Socialista, por el Partido Obrero Socialista Internacionalista. Está Silvio Diarra, que viene por la izquierda. Está Marisol, que viene por el Partido Socialista. Está Miguel Ángel, que viene por ahora Getafe. Está Yolanda, que viene tanto por Izquierda Unidad Federal como por el Partido Comunista. Y estoy yo, que vengo como presidente de la Asociación. Nos planteamos un acto en dos partes. Creemos que la memoria histórica es un tema sobradamente importante como para discutir sobre él, pero mucho más allá de quién mató más o quién mató menos, eso es una discusión absolutamente falsa, sino para discutir sobre qué significado tiene y en qué medida la memoria histórica puede ser un movimiento de cohesión entre los españoles, y lo puede ser. La memoria histórica al final es una especie de metabolismo social. Uno metaboliza sus recuerdos y convierte sus recuerdos en valores. Bueno, vamos a hacer dos partes. En la primera parte, brevemente, cada una de las personas que de aquí nos va a explicar su visión general sobre la memoria histórica. En la segunda parte, cada una de las personas que de aquí nos va a explicar sus propuestas. Getafe es un pueblo importante. Getafe ya era un pueblo importante en 1936, ya era un pueblo que en el entorno de lo que hoy la Comunidad de Madrid tenía una importancia similar a lo que puede tener hoy, aunque tuviera 8.000 o 9.000 habitantes, no más de eso, ¿no? Entonces las cosas eran distintas. Y en Getafe ocurrieron cosas muy importantes y absolutamente olvidadas y desconocidas. Vamos a ver si el recuerdo de aquellas cosas sirve para algo, y con ese sentido pues vamos a empezar. Vamos a empezar en un orden, después haremos el orden inverso. Inicialmente ya os digo que Silvia nos va a hablar de memoria histórica para qué, de su visión de la memoria histórica. Luego cada uno de nosotros, y luego en el orden inverso, pues hablaremos de propuestas para Getafe. Muchas gracias por haber venido y los dejo con Silvia. Buenas tardes a todos. Igual es mejor sin micrófono. Lo arreglaremos con Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Agradecer esta invitación, además en un momento político en el que nosotros pensamos y nosotras que es fundamental que sigamos con el tesón que llevamos desde hace muchos años con lo que denominamos memoria histórica, aunque particularmente yo prefiero denominarla memoria democrática, porque la historia la pueden contar de diferentes visiones, pero la historia democrática yo creo que solo hay una, que la que ha sido en este país. Me vais a permitir que para que yo pueda enlazar el título de la charla de hoy, la memoria histórica para qué, que lea el contenido de un artículo que lo vais a entender muy bien, porque nosotros y nosotras seguimos defendiendo la memoria histórica y seguimos en la lucha por la justicia, la memoria y la reparación. Un 12 de octubre de 1936, unos días antes de que un fatídico 21 de octubre, en la fiesta de la raza en Salamanca, Millán Astray gritaba: «Muera la inteligencia y viva la muerte». Fue la antesala de lo que iba y estaba sucediendo a la joven democracia española, a la que no dejaron desarrollarse por la mezquindad de los mediocres. Fabián Valencia Lerga, que nació un 21 de enero de 1903, de profesión albañil, lo sacaron de su casa y fue encarcelado en julio del 36, sin ningún motivo, dejando a su mujer Claudia embarazada de 8 meses y a su hija Isabel de 2 años. La persona de la que estaba embarazada nació el 16 de septiembre de 1936 y lo que primero pensó Claudia fue llevar a su niña a la cárcel a que su padre la conociera.
Le negaron la entrada porque iba con esa criatura. Sin otro pensamiento, en aquellos momentos tan duros y dolorosos, se fue a la parte trasera de la cárcel, donde había un pinar, y levantando el bultico hacia la cárcel, esperaba que su marido fuera capaz de ver a su nueva hija. La doble desgracia es que ni esa persona, ni esa mujer conoció a su padre, ni ese padre conoció a su hija. Todo empezó un 18 de octubre, cuando se celebraba el funeral del teniente Castilla, del ejército sublevado y muerto en el frente. La homilía del sacerdote invitaba a sublevarse contra los presos con estas palabras: estos honrados hijos del pueblo, defensores de la patria y la religión, están muriendo en el frente, y los enemigos de la patria y de la Iglesia siguen vivos. Se organizó una manifestación amenazante hacia la cárcel, donde querían sacar a los presos y quemarlos vivos. Entre los carlistas y falangistas de uniforme se sumaron los matones a sueldo. Frustrado el linchamiento, los carlistas en su mayoría se dirigieron a las autoridades para conseguir los permisos de fusilamiento, aludiendo al clamor popular que así lo pedía. 2 días más tarde comunicaron a los presos que les iban a trasladar a Burgos y que no se acostaran. La orden iba firmada por el general Solchaga. A las 2:30 de la mañana del 21 de octubre, un numeroso grupo de requetés de Pamplona llegó a la cárcel y leyeron la lista de los que iban a ser trasladados. En total se contabilizaron 64 personas, de los cuales 27 eran de Tafalla, y entre ellos Fabián Valencia, con 33 años. Llenaron 2 autobuses de la Tafallesa, y al ver que los autobuses se desviaban de Pamplona, tomando dirección a Monreal, algunos forcejearon. Cuando llegaron en el paraje llamado La Tejería, había ya preparadas varias fosas. Los sacaron en grupos, atados con alambre por parejas, mientras varios curas daban la confesión: malditos todos. Tras asesinarlos, un requete supuestamente les daba el tiro de gracia, tirándolos a continuación a las fosas. Acabada la matanza, los cuerpos fueron cubiertos por una capa de cal y enterrados por los horrorizados vecinos, a quienes se les obligó a participar. Cuando se localizaron las fosas y sacaron los huesos, 41 años después, estos seguían impregnados en esa cal, y muy poquitas calaveras tenían ese tiro de gracia. Doy crédito de lo que vi, pues ayudé a sacar a mi abuelo. Hubo 502 fusilados en toda la merindad, y al menos 3.162 en toda Navarra, un lugar donde no hubo nunca frente de guerra. Al triunfar el golpe desde el primer día, sin hablar de las viudas a las que se les hacía ingerir aceite de recino y se les rapaba la cabeza. Mi abuela Claudia no sufrió esa humillación y todavía no sabemos por qué. No quiero remover heridas, pero tampoco quiero dejar mi pasado en el olvido. La memoria histórica, la memoria democrática, molesta a los franquistas convertidos en demócratas. En Navarra, esa derecha criminal sembró las cunetas de asesinados, y lo peor es que nunca fueron juzgados por esos crímenes, entre ellos uno muy famoso llamado el Chato de Berlinzana. Y encima, estos demócratas, la ultraderecha, que la tenemos y que siempre la hemos tenido, quieren que sigamos callados. Ya está bien. Estas charlas sirven, bajo nuestra perspectiva, para que sigamos recortando esos asesinatos y todo lo que ha pasado durante tantos años en este país llamado España. Mi caso no es solo. Puedo ver a mi compañera Laura con su padre aviador y su madre maestra, puedo ver a Araceli, pero sobre todo lo que queremos impulsar es que la memoria no se pierda. Mi madre ha sido la que ha impulsado que yo reconozca y siga defendiendo la memoria. Yo intento impregnar de este sentido de la memoria a mis hijos, y hoy está mi hija la pequeña aquí. Pero sobre todo, quien peor lo ha pasado y a quien hay que reconocer esa memoria y ese legado que nos han dado a los hijos y a los nietos en nuestra lucha, hoy hay una persona que está aquí. Ese bultico, esa persona que es mi abuela, estaba de 8 meses embarazada y que nació un 16 de septiembre de 1936, está aquí y es Emily Valencia y es la hija de la memoria democrática. Gracias. Ahora va a hablar Yolanda Hidalgo del Partido Comunista y de Izquierda Unida. Bien, bueno, yo creo que tenemos, cuando me planteaba José Luis la charla, nos decía que memoria democrática ¿para qué?
y memoria democrática para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nosotras desde el PC y desde Izquierda Unida entendemos la memoria como una herramienta para afrontar el presente y construir el futuro, sin olvidar qué es lo que pasó, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de memoria democrática creemos que es solo y exclusivamente recordar a aquellos por los que se cimentó esta transitada democracia sobre cunetas, ¿no? Y tenemos que hacer una crítica a cómo se ha ido construyendo este régimen del 78 con cunetas cerradas y además con dos pilares fundamentales. Una que es el olvido de las víctimas y otro la equidistancia. Y es la responsabilidad que tenemos las demócratas de recuperar esa memoria histórica para que nadie caiga en el olvido, pero que no caigan ni quienes dieron su vida por la democracia y por la libertad en este país, pero que tampoco dejen de pagar los culpables. Porque muchas veces cuando hablamos del franquismo parece que Franco murió y ya se acabó todo, ¿no? Y el franquismo no dejaba de ser una estructura política, social, que estaba impregnada en todas las ramas de esta sociedad y que no se cambió. Estamos viendo cómo a día de hoy siguen herederos y gente muy relacionada con el franquismo en los aparatos del Estado, ¿no? ¿Y por qué recordar la memoria? O sea, ¿por qué tener la memoria democrática como un eje fundamental para construir el futuro? Para que se les acabe el chollo a aquellos que se sublevaron contra una república democrática para defender sus intereses democráticos, o sea, sus intereses económicos y sus privilegios, y que a día de hoy lo siguen manteniendo. Podemos hablar de un tal Fraga Iribarne, que entonces no se sublevó, pero que fue ministro del franquismo y que todavía un partido que es considerado demócrata le tienen como de presidente honorífico, ¿no? Aunque haya fallecido ya. Podemos hablar de la familia Villarmir, que hizo negocio con el franquismo, ahondando en la explotación de la clase trabajadora en España, y podemos hablar de un montón de apellidos que seguramente que nos suenen. Y además la memoria como hilo rojo de la historia, porque si nos olvidamos de quiénes fueron quienes en este país defendieron la democracia, nos olvidaremos hoy a la hora de defender la democracia aquí y en otros sitios, porque es muy importante hacer memoria para saber qué es lo que hicieron con aquella república y cómo se intentó deslegitimar la república. No sé si os acordaréis, ¿no? Que era un caos, que no servía para nada, ¿no? Que estaba el país inundado, no sé en qué nos suena. Y cuando digo que es para construir el futuro, si nosotros hilamos esta historia con hilo rojo que además nos han intentado arrebatar, diciendo que eran dos bandos, que era una guerra entre hermanos, que aquí, bueno, que fue una guerra, lo de los 40 años del franquismo se les olvidó a algunos, ¿no? Que estuvieron asesinando hasta el último día, y luego no vamos a hablar de los asesinatos en la transición. Cuando hablamos de eso, si empezamos a hilar, nos han metido un marco donde quieren que nos olvidemos quién fueron los nuestros. Pero cuidado, no porque no quieran que nos recordemos a ellos, sino porque no quieren que nosotras veamos para el futuro a quién estamos defendiendo y cuál es lo que tenemos que defender y qué es lo que tenemos que defender, ¿no? Hablamos lo de los dos bandos ya se acabó, o sea, que hay unos demócratas y unos fascistas, pero es que lo sigue habiendo. Durante los años 70 los hubo en América Latina, han intentado volver a hacerlo. Estamos ahora mismo en Europa blanqueando al fascismo, como todas las opiniones intolerables en la de los fascistas, pero es que además estamos blanqueando también el golpe de Estado en Venezuela. Entonces, para no repetir los mismos errores, para enfrentarnos al presente y al futuro sabiendo de dónde venimos, tenemos que hacer memoria y tenemos que honrar a todas las personas. No podemos cimentar una democracia con cunetas debajo de esa democracia como la que estamos, porque es un fallo. No podemos construir un país nuevo y una democracia cuando Billy el niño se pasea por las mismas calles por las que se pasean nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras nietas. Un torturador que sigue impune y los nuestros siguen en la cuneta. Y eso, de cara a futuro, la memoria tiene que ser un arma para saber qué país construimos y qué hemos defendido siempre, qué historia tenemos detrás y que nadie nos la cuente, porque afortunadamente tenemos todavía generaciones que vivieron, que la pueden contar y que hay que reivindicarla. Y que a nadie se le olvide quiénes fueron. Hay nombres y apellidos. Esto no eran azules y rojos, esto eran unas oligarquías que se sublevaron para mantener sus privilegios económicos. Y por eso
entendemos, nosotras desde el Partido Comunista y desde Izquierda Unida entendemos la memoria como un arma cargada de futuro. Hola, buenas tardes. El debate que planteamos con una pregunta, memoria histórica, ¿para qué? La pregunta para mí tiene una respuesta tan sencilla como compleja. Tratar de devolver la dignidad a todos aquellos represaliados que 80 años después siguen en cunetas y tapias de cementerio, esperando algo que se les negó: tener un entierro digno y reposar con los suyos, recuperar la dignidad que les negaron a ellos y a sus familias, dejar de ser los olvidados, los nombres impronunciables para no señalar a su familia, los proscritos, los traidores a la patria por ser leales a una legítima república. Posiblemente ninguno de los que estamos aquí esta tarde hayamos vivido en primera persona la guerra civil y la posguerra, pero estoy segura de que muchos y muchas de nosotros conocemos relatos de esa etapa, la más triste y dura de nuestra historia. Mi abuela materna, con la que me crié, me contaba episodios durísimos de aquella guerra civil fratricida y de la etapa posterior, la posguerra, en la que ella me decía con tristeza y rabia contenida: hubo mucho más muertos que en la propia contienda, porque entonces fue el odio, la venganza, la envidia, el rencor e incluso las deudas no pagadas lo que marcaban a las personas que había que fusilar. Con una sola denuncia, ni siquiera hacía falta pruebas, la palabra del denunciante, claramente afín a los vencedores, era más que suficiente para condenar a un perdedor. Durante años nadie estuvo libre de verse inmerso en esa pesadilla, y al hambre por la falta de alimentos se unió el miedo. Recuerdo contarme que hubo soldados de la legítima república que se refugiaron en las zonas de sierra, mi abuela vivía en un pueblecito cerca de ellas, y que le fueron dando caza hasta acabar con ellos. Le llamaban el maquis. Queremos y debemos dejar de ser el segundo país después de Camboya con más desaparecidos. Me avergüenza que los trabajos de exhumaciones en estos últimos 7 años se hayan subvencionado en parte por el sindicato noruego Enoki, al haberse dejado sin dotación presupuestaria la ley de memoria histórica por el anterior gobierno, ese que rescató bancos y autopistas con el dinero de todos. Y me enfada que el presidente Rajoy se vanagloriase de que en los presupuestos generales del Estado la partida para memoria histórica durante esos 7 años fuese 0, el mismo que le doy yo a su funesta y vergonzosa gestión. Me enfada que en 2019 sigamos teniendo a la mayoría de nuestros muertos en cunetas, fosas comunes o a pie de las tapias de los cementerios, y que de ello no se libren ni los restos de uno de nuestros mejores poetas, Federico García Lorca, al que fusilaron solo por ser rojo y maricón, como si las ideas políticas o la orientación sexual fuesen un delito, y que su crimen haya quedado impune, que no se buscase ni se condenasen a los culpables, aun sabiendo quiénes eran. Sus restos tendrán que seguir esperando. El nuevo gobierno de Andalucía, ese que va a renovar desde la extrema derecha, ya ha dicho que va a eliminar la ley de memoria histórica y democrática de Andalucía porque es totalitaria, por lo que los familiares de los masacrados, que según estudios, 1/3 de los de toda España, tendrán cada vez más lejana la posibilidad de que se cumpla con ellos la frase de verdad, justicia y reparación. Todo eso es lo que queremos para poder cerrar de una vez la peor y más vergonzosa etapa de nuestra historia más reciente. Ahora va a hablar Miguel Ángel Guerrero, que pertenece a la generación. Muchas gracias. Agradecer también, se oye al fondo porque yo suelo hablar bajo. Agradecer también a la memoria histórica, a la sección de memoria histórica, que estemos aquí para charlar de este tema interesante también. Lo cierto es que es un tema un poquito complejo de abordar también, a veces para tratarlo de una forma objetiva. Sí es importante, cuando lo pienses, de qué aspectos tienes que tener en cuenta para abordarlo bien y para poner cada cosa en su lugar. Es importante también, como ya se ha hecho en muchos sitios,
que por parte académica se delimite bien dónde está la responsabilidad de cada cual, porque se tiende a confundir claramente qué pasó en aquella época, quiénes fueron los culpables, quiénes no, si fue una guerra civil, si no fue una guerra civil, cuáles fueron las consecuencias reales, cuáles fueron los hechos, los lugares donde las personas fueron masacradas. Realmente fue una situación democrática vulnerada por un golpe de Estado, que eso parece que todavía sigue sin quedar muy claro y hay que seguir insistiendo otra vez en que eso fue así realmente. Los actores también, cuáles fueron los hechos que sucedieron, y también hay una cuestión que tal vez se queda un poquito más de lado, que es cuál ha sido las consecuencias de aquel tiempo. Alguien lo denomina como una especie de trauma transgeneracional y cómo ha influido en la actitud social que tenemos actualmente en España. Es curioso que seamos muy tolerantes con la corrupción. Aquí vivimos en un país donde hay alcaldes, hay concejales que son corruptos y que se les vuelve a votar. La gente no ve en eso un motivo. Yo creo que una buena parte es la impotencia que se ha vivido durante mucho tiempo, que ha sido imposible de superar, y eso lo hemos ido trasladando. También hay un gran miedo a la autoridad, por ejemplo, que hemos ido trasladando, yo lo noto en gente cotidiana cerca de mí. Un miedo a decir no, un miedo a decir no estoy a favor o estar en contra de las cosas, pero verdadero terror, incluso con gente joven. Es muy curioso, ¿no? Muy curioso cómo se traslada eso. Una recomendación de gente mayor que ha vivido aquella época de terror, diciéndole a sus nietos que no había que significarse frente a nada, ¿no? Que había que tener cuidado con lo que se decía, incluso también gente joven, también siendo muy curioso, ¿no? Como algo que pasó a 40 años, después de 40 años, cómo ha ido influyendo también. La resignación también está muy acampada en la sociedad que tenemos, también potenciada por la Iglesia, pero potenciada también por la falta, por decir no se puede hacer nada, tenemos que seguir con esto, no hay otra posibilidad que la que exista así. Durante 40 años de dictadura, no de la mayor de dictaduras que ha habido en la historia, poco reconocida desde luego, y reconocida incluso por los países cuando ya estaba in situ, por Estados Unidos y demás, que empezaron ya a negociar con España. Eso hace realmente sentirte bastante solo. Cuestiones como mejor no pensar, ¿no? Es algo que está muy habitualmente metido en la gente, mejor no lo piense, mejor no digas nada. Y ese tipo de cosas sí son cuestiones que también pensamos o pienso que debe coger una memoria histórica. Hay personas que pueden ser más proclives a recordar, que hay que recordar, personas que en el pasado lucharon por la libertad y personas que no vivieron aquellos tiempos pero que viven las condiciones, sufren las condiciones pero no saben muy bien de dónde vienen. Ha habido una especie de tapón, una especie de algo que no nos deja ver de por qué somos como somos, y yo creo que la memoria histórica aclara ese tipo de cuestiones. ¿Por qué nos vienen? ¿Por qué nuestra sociedad como es? Y en principio también tenemos los lugares de memoria histórica que se están abandonando en España, y más de un sitio donde salen artículos habitualmente que se van dejando caer, sitios que no vuelven a ser lugares para recuerdo. Todos sabemos cuando la cárcel de Carabanchel se derrumbó con nocturnidad y alevosía, y son lugares, entraremos en la segunda parte en qué se puede hacer en Getafe, pero son lugares que tienen que estar presentes como lugares donde recordar qué hemos sido, qué ha sucedido, datos objetivos, quién defendió la democracia, quién fue a por ella y qué lugares existen todavía para seguir recordando. Me venía también una cuestión concreta, un artículo que leí de una periodista, que ella tenía unos familiares que eran de la parte de la dictadura y otros familiares que eran de la parte, creo que eran políticos de algún ayuntamiento de la parte republicana. Y era curioso cómo podía escuchar en las cenas familiares, escuchar a la parte militar fanfarronear sobre lo bien que lo habían hecho y los rojos que habían matado y demás, y la parte republicana sentía una especie de vergüenza de hablar de su historia, porque habían sido los perdedores, siendo gente decente, según comentaba ella, siendo gente decente, cómo tenían que callar. Y eso realmente es algo verdaderamente grave, y comprender esas cosas mediante la memoria histórica creo que nos haría mucho bien, y creo que es una gran tarea que tenemos todos por delante. Y en principio, muchas gracias. Jesús Reja, por el Partido Obrero Socialista Internacional. Bueno, buenas noches. Lo primero, yo creo que hay que felicitarse de que estemos aquí, la izquierda reunida en Getafe, que es difícil que nos reunamos para nada. Aquí el compañero Manolo
que falleció hace pocos meses, decía aquí la izquierda no tiene solución. Bueno, yo creo que hay que felicitarse que estemos aquí, además hablando de un tema tan importante como este. Después, dos cuñas publicitarias. La primera, antes se ha constituido una plataforma con el nombre de Getafe Republicana, que lo que tratamos es de hacer unas consultas republicanas en nuestro pueblo, un acto de propaganda, pero con el que nos gustaría que todos los que tenéis algún tipo de sentimiento republicano, pues podáis colaborar y podáis llevarlo. Y después el otro tema es, por supuesto, que los que tengáis alguna preocupación por este tema, os unáis al grupo de memoria histórica de Getafe, que está haciendo un buen trabajo. Hay aquí algunos de los miembros del grupo de la Junta Directiva, y no hay una cuota, no tenemos de momento una cuota ni tal, simplemente pues con que os pongáis en contacto, y si entráis en la página web ya veréis el grandísimo trabajo que se ha hecho en cuanto a recuperar la memoria histórica en Getafe. Tenemos aquí tanto a José Luis como al compañero Real Pingarrón, que han escrito sendos libros que me gustaría que leyeseis, porque yo, por ejemplo, leí hace poco, y siendo casi nacido en Getafe, porque me vine con 9 años, muchísimas de las cosas no las conocía. Hemos tenido el dudoso honor de tener una cárcel, que era la cárcel de la comarca, y donde la gente estaba hacinada en los niveles. Hay por ahí los testimonios de Rosario la Dinamitera, que estuvo aquí, de otra gente conocida, y esa memoria la tenemos que dar a conocer a nuestros hijos y a todo el mundo de Getafe. Tiene que saber lo que ha pasado aquí en Getafe, porque aquí hay gente que ha sido condenada por rebelión. Fijaros, los que estaban en el gobierno republicano les condenaban por rebelión. Pasa como con el tema ahora de Cataluña, ¿no? Es decir, esto de la rebelión es una cosa muy recurrente para la derecha. Es decir, los rebeldes no eran los que se habían rebelado, eran los que estaban en el gobierno constituidos democráticamente. Y a partir de ahí pues ha habido muchos fusilamientos, unos con unos juicios farsa y otros sin juicios farsa. Pues, por ejemplo, mi abuelo fue fusilado y no sé dónde está, me imagino como mucha gente, porque no hay ni siquiera un listado de los fallecidos, de los asesinados y tal. Hay muchos listados por ahí dispersos, pero por ejemplo el más grande que yo conozco, que es un listado que han hecho en Andalucía, que dicen que tiene 80, casi 100.000 personas fusiladas o desaparecidas y tal. Por ejemplo, no aparece Lastra, el alcalde de Getafe, y no aparecen varios de los que fueron, o sea que es muy incompleto, ¿eh? Ya nos contó Ranz, que es el asesor que hay ahora mismo, que tiene la ministra para el tema de memoria histórica, y en la última reunión estatal de la memoria histórica nos contó que se estaba intentando hacer un listado de esto, que todavía llevaría un tiempo, pero que por lo menos se estaba trabajando en este tema. Y lo primero nos tengo que plantear cómo podemos haber tardado 40 años en empezar a ver estas cosas. 40 años. El alcalde fusilado de Getafe no ha tenido una placa, que por cierto, después de que nos hemos puesto muy pesados en el grupo de memoria histórica, hasta hace unos meses. 40 años de ayuntamientos democráticos. Y aquí tiene plaza hasta el último alcalde franquista. Aquí en Getafe. Fijaros qué contradicción. Y no la tiene, y hay también un teniente alcalde que fue fusilado. Entonces, el problema es que aquí hubo una ley de punto final en España. Una cosa que se llamó la ley de la amnistía, el que quiera que se la lea. La ley de la amnistía era una ley que por un lado soltaba a los presos que había en las cárceles y te perdonaban no sé qué y tal, pero por otro lado perdonaba todo lo del franquismo. No solo lo perdonaba, sino que nadie podía meter mano ahí, ¿eh? De hecho, el juez Garzón ha sido echado de la carrera judicial por intentar meter mano ahí. Esa es la situación que tenemos ahora. Por lo tanto, yo digo, para mí la memoria histórica no es un problema de reconciliación. Yo no tengo que reconciliarme con nadie. Ahora me voy a reconciliar, no he vivido la guerra, ni tengo no sé qué. Aparte hay fascistas con los que yo no me quiero reconciliar de nada. ¿De qué me voy a reconciliar yo con eso? Yo lo que quiero es que haya justicia, que haya reparación, que pueda conocer la gente que dónde está mi abuelo, qué hicieron con él. Como mucha gente, es lo único, es lo mínimo. Yo sé que ahora no vas a fusilar a nadie por algo que hizo hace 80 años, ni es el problema, pero fijaros qué contradicción la derecha franquista que hay en este país, que cuando tú hablas de reconciliación en el caso del País Vasco,
Te dicen que de reconciliación, tararí que te vi, que lo que hay que hacer es justicia y que cumplan todas sus penas y tal. El último, el primer asesinado por ETA, el Melitón Manzanas, se cruzaba ya, ha habido víctimas del franquismo después que él, pero a eso sí tienen que ir a la cárcel y tienen que pagar y tienen que tal, y los demás hay que olvidarlos. Pues yo, por lo tanto, yo lo que creo que hay que exigir esa justicia, y hay que hacer una cosa que tiene que ver con este régimen, es derogar esa ley. Es derogar esa ley. Mientras que no se derogue esa ley, no va a ser posible hacer justicia en este país. Como presidente de la Asociación de Memoria Histórica, y bueno, empezar diciendo algo muy simple: cada persona, cada grupo social tiene su memoria histórica. La derecha dice que la memoria histórica, sobre todo el jovencito aquel que estudió en Harvard, Navarra, se dice que la memoria histórica es cosa de las batallas del abuelo. Pues no. De cartas. El nuevo impulso de la derecha que supone Vox no es por casualidad que esté asumiendo un concepto como reconquista. Toma ya. Y pretende convertir aquello en fiesta nacional. La derecha tiene su memoria histórica. Y sobre las víctimas de la guerra civil tenemos un desarrollo de memoria histórica donde se confunden dos cosas. Dos cosas que son profundamente derechistas, pero también que llegan a mucha gente y que han sido aceptados por cierta izquierda. La primera idea es todos por igual. Pues no, señor. No todos fueron. En nombre de la República se fusiló. Yo he escrito un libro y es lo primero que he dicho. En nombre de la República se fusiló. Ahora, cuando uno analiza la represión de unos y otros, pues que piense en quién empezó la guerra. Que piense en que quién organizaba la represión. Que piense en si fue premeditado o si no fue premeditada. Que piense si la represión realmente era una respuesta a combates o se fusilaban por eso que no había combatido siquiera. Que piense en los valores que defendían unos y otros, los valores más rancios del conservadurismo social frente a los valores de la igualdad y la revolución social. Que piense en las repercusiones. Lo que se fusiló en nombre de la República fue un error, pero pesó mucho más a la República de lo que se fusiló en nombre de Dios, la patria y el rey, con las bendiciones de la Iglesia. Fue mucho más negativo para ellos. Que piense en todo eso y que piense que al final, sin duda alguna, el franquismo fusiló desde el principio hasta el final, porque no era una cuestión de guerra, es que fusilaron con la guerra, durante la guerra y hasta que se murió con un refugiado que cogió aquí en la plaza. El franquismo fusiló hasta el final, y la República, cuando reconstruyó sus aparatos de Estado, dejó de fusilar. Los fusilamientos de la República ocurrieron en los primeros 6 meses de la guerra, y en Getafe ocurrieron. Después, bueno, la segunda cosa que nos venden continuamente es aquello de los libros. Esto es como la política de la avestruz. Las avestruces yo no sé si esconden la cabeza, lo que sí sé es que no les sirve para nada. Lo que yo quiero es una memoria de la que pueda aprender. Con el olvido no aprendo nada. En España, a base de esta situación de memoria y de olvido, pues hemos llegado a una situación muy peculiar. Una situación que oculta lo fundamental del debate. Lo fundamental del debate es que la memoria histórica es un desarrollo que responde a una necesidad personal y social. Julia Conesa, una de las 13 rosas, decía en su carta, que mi nombre no se borra de la historia. Julia Conesa estaba marcando la necesidad del individuo, pero también de la sociedad. La sociedad debe aprender de lo que ha ocurrido, de sus aciertos y de sus errores, y la sociedad debe aprender a reparar sus aciertos y sus errores. La memoria histórica es una fuente de justicia democrática, memoria democrática. Es una fuente de justicia democrática y es una fuente de valores. Y la memoria histórica convertida en fuente de valores es un elemento de cohesión social. Yo puedo aprender de lo que conozco, no puedo aprender de lo que alguien dice que no debo. No, alguien dice esto es cosa buena, como la reconquista. Más cosas sobre la memoria histórica en España. Hombre, pues sería importante tener en cuenta la desigualdad del trato a las víctimas. Desde el primer momento hay víctimas caídas, gloriosos caídos por Dios y por España. Desde el primer momento hay víctimas a las que todavía no sabemos dónde están. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Seguimos hablando de los gloriosos caídos por Dios y por España, pero si llevo 40 años con la misma ventinera, ya lo sé, y lo respeto. Pero ¿dónde están mis muertos? ¿Dónde están mis muertos? Cuando mis muertos sean tan visibles como esos otros, pues llegaremos a una solución donde a lo mejor hemos integrado. También vivimos una situación peculiar, como decía Jesús,
En el 77 la ley de amnistía supuso una ley de punto final, se amnistió hasta los delitos contra los derechos humanos. Y así lo pone la ley. Vivimos una situación tan peculiar que tenemos una ley de memoria histórica que no se cumple y no pasa nada. Y teníamos un presidente de gobierno que hacía gala de una auténtica prevaricación. Yo no destino un duro, eso se llama prevaricación. Bueno, tenemos un Estado, donde tenemos grandes posibilidades de convertir la memoria democrática en un eje de vertebración social. Y además lo necesitamos. No es por casualidad que la extrema derecha se esté rearmando y con algunas banderas, entre las cuales está el nacionalismo más choquequeresco, el machismo más total y la negación de la memoria histórica. No es por casualidad, es un elemento importante. Pero hay que armarse olvidándonos de aquello de que todos mataron. No. Vamos a aprender por qué mataron unos y otros. Y a lo mejor en el debate de por qué mataron unos y otros, llegamos a conclusiones bastante diferentes. No sé, un poco como resumen, leeros estas líneas que dicen que nosotros, como Asociación de Memoria, reivindicamos la memoria, pero no como un ejercicio de mirar al pasado sin más. Reivindicamos la memoria por su necesidad, por su carácter reparador de muchas injusticias, porque puede ser una fuente de aprendizaje de valores democráticos, y porque desde una política pública de memoria adecuada se convertirá en un elemento de educación social, mediante el aprendizaje de valores que ayudarán a que el pasado no se repita y el presente sea más solidario, libre y justo. Y como ya he cogido mi tiempo. Entramos ahora en una segunda fase donde habíamos acordado que invertíamos el orden, luego sí. Entonces, la segunda fase es propuestas para Getafe. Nosotros como Asociación de Memoria Histórica llevamos varios años intentando desarrollar propuestas para Getafe. Tenemos un blog en el que os invito a entrar, donde desarrollamos nuestro programa y donde desarrollamos mucho. Esencialmente de lo que estamos convencidos es que necesitamos convencer a las autoridades públicas, necesitamos convencer al ayuntamiento, necesitamos convencer a las fuerzas políticas de que es necesario una política pública de memoria. Una política pública de memoria que se plantee 4 o 5 ejes. Los lugares de memoria. La inmensa mayoría de los getafenses no saben que la Biblioteca Ricardo de la Vega no es una cárcel. Pero lo tienen que saber. Y tienen que saber que ahí entró mucha gente. Y mucha gente no cobraba. En diciembre del año 40, en esa cárcel había al menos 600 personas. En diciembre del año 40, según el padrón municipal. Vosotros intentar contar cómo viven 600 personas en ese edificio. Pues bien, la gente tiene que saber que en el sector 3 había un cementerio donde se fusilaban y en medio del campo se dejaban. La gente tiene que saber que en la guerra civil empezó con la sublevación del cuartel de artillería, o sea, la Universidad Carlos III. La gente debería tener que poder enterarse de estas cosas y estas cosas solo pueden ser promovidas por el propio ayuntamiento. La gente debe conocer la lista de víctimas, que fueron muchos. Nosotros, de forma totalmente individual, pues tenemos ya una lista con 40 y tantas víctimas exclusivamente de Getafe. Pero si nos vamos a las víctimas de la zona sur, pues nos vamos a 262 fusilados en el cementerio del Este. Y si nos vamos a las víctimas de Madrid, nos vamos a 2.993. Uno tiene que saber que existen víctimas. Y los familiares de las víctimas deben poder encontrar a sus antepasados. Y los familiares de las víctimas deben ser informados por la autoridad pública que existen posibilidades de reparación. Una reparación política, personal, desde el ayuntamiento, pero también jurídica. Porque en lo que ocurrió allí fueron delitos contra la humanidad y los poderes públicos deben informar de que hay posibilidades de reclamaciones jurídicas, y las hay. Nosotros pensamos que hay un montón de medidas que escapan mucho de nuestras posibilidades. Como escapan mucho de nuestras posibilidades, hemos intentado organizar un acto para pasarles la pelota a los partidos en estos momentos de futuras elecciones. Nosotros le hemos pasado una larga lista de propuestas por las que llevamos años peleando desde ese convencimiento de que es necesario una acción pública de memoria. Esto supera mucho lo que podemos hacer 6, 7, 8, 10, 20 personas, mejor o peor intencionadas. Nosotros, desde nuestra filosofía, invitamos a todos los partidos a que de una vez den el paso adelante. Porque claro, la ley de memoria histórica seguramente es una ley floja, pero es la que hay.
Y mientras sea la que hay, tenemos dos opciones: cumplirla o reformarla. En este país no se opta por ninguna de las dos. Ni se cumple ni se reforma. Con lo cual estamos en una especie de impasse de la memoria histórica, hablan todos, pero actuaciones públicas con la memoria histórica, realmente en nuestros prácticamente 3 años de existencia nos hemos encontrado bastante solitos. Y sabemos de lo que hablamos. Sabemos lo que ha costado que Getafe reconozca al último alcalde socialista fusilado esencialmente por ser alcalde. Le acusan nada más y nada menos que adhesión a la rebelión y le acusan de nada más y nada menos que ser alcalde. Fusilado esencialmente por eso. Entonces pedimos a los partidos que hagan un esfuerzo de plantearse que no hay ningún miedo, porque además la derecha no tiene ningún miedo y nos saca el tema sin ningún problema y nos saca la reconquista. Y hasta el pobre marino que sacaron ayer, un marino del siglo XVIII, en Blas de Lezo, si visteis alguno ayer el intermedio, pues hasta el pobrecito aquel, que era un hombre que solamente le faltaba una pierna, un brazo y un ojo, era militar, pero como decía el Dani Martín, no sabía nada de prevención de riesgo laboral. Nos sacan hasta aquí. Esto es cosa de viejos y que salen de la reconquista. Esto es una necesidad democrática: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Queremos que las fuerzas políticas lo asuman, pero lo asuman de verdad, sin pelearnos. Nosotros podemos discutir con quien quiera. Yo puedo enseñar la lista de fusilados en nombre de la República, la tengo, la he publicado. Y puedo discutir sin complejo con quien sea, porque esa gente desde el primer momento se supo dónde estaba, fue cumplida, pero fue reivindicada, pero a nosotros que no queda nada. Quiero que las propuestas para Getafe están ahí, están en nuestros dos, y pido a los partidos que las consideren como algo más que objeto electoral, porque sobre todo deben ser consideradas para abrir actuaciones de tipo social y una discusión social con medidas sociales que permitan eso que decía al principio: la memoria puede ser un elemento de cohesión social. Muchas gracias. Pues vamos al revés. Yo empiezo, posibilidad. Bueno, lo tengo un poco más fácil porque soy miembro de la Junta Directiva del Grupo Memoria Histórica, entonces he participado en todo este tiempo y un poco, pues, lógicamente estoy de acuerdo con todo lo que se está planteando. Hay que decir, hemos discutido a veces qué papel es el que debería jugar un grupo de memoria histórica en Getafe. ¿Por qué? Porque dentro de la memoria histórica hay división también de la izquierda. Hay una gente que les acusa, notar que están más centrados en recuperar los restos, en trabajos de estos antropológicos, buscar. Y entonces hay otra gente que piensa que eso no lo deben hacer particulares, que lo debe hacer el Estado. Pero claro, el Estado se niega. Tú ahora mismo le llevas unos huesos que has encontrado o le dices a un juez que ha encontrado y lo trata como si fuese del Paleolítico. O sea, como una cosa de unos restos no tienen nada que ver. Es decir, no, perdóneme, aquí hay unos restos humanos, investigue usted y a ver cuáles son a quién pertenecen y cuál es la causa de que estén estos. Eso no lo hacen los jueces, precisamente por la ley de la que os hablaba antes. Nuestro pueblo tuvo el desgraciado honor de que la guerra estuvo muy presente aquí, porque cuando hubo el avance de los franquistas al principio, llegaron hasta Getafe enseguida y Getafe se despobló. Getafe pasó de 8 o 9 mil habitantes a quedarse en 700. Se fue todo el pueblo. Y además se llevaron hasta la fábrica de construcciones aeronáuticas, se la llevaron a Reus. Y, o sea, era cuando se pensaba que los franquistas iban a llegar a Madrid, iban a entrar enseguida. Incluso el gobierno republicano se fue a Valencia y luego, sin embargo, pues hasta abril del 39, marzo, no entraron, ¿no? en Madrid. Pero aquí sí hubo una gran diáspora, hubo la represión y todos los alrededores de Getafe pues están cubiertos de fosas que todavía hay que descubrir, toda la parte de la valla de lo que es hoy Airbus, el Cerro de los Ángeles, incluso algunas cosas que tiene señaladas en su libro José María, algunos pozos que hay por ahí todavía en la que parece que hay convencimiento de que se echaron restos y tal. O sea, hay mucha investigación que hay que hacer de ese tipo.
hay toda la reivindicación que hay que hacer, porque ya os digo, aquí se ha reconocido al alcalde de Getafe, pero aquí hay un teniente alcalde y hay otra gente que fue fusilada y que también merecen un reconocimiento y se lo tenemos que hacer. Lo de los lugares, dentro de los lugares le hemos pedido ya al ayuntamiento, como hace 2 años que hemos tenido varias reuniones, que pongan una simple peana con una placa en esos lugares de memoria histórica y que se pueda incluir en las visitas, sean de tipo turístico o sean de tipo que se hace con los colegios, etcétera, para que se conozcan, que sepa cada uno lo que hay. Lo que ha dicho José Luis, alguno más, por ejemplo, los Escolapios, era el hospital de sangre. Hay uno de los médicos que estaba y que además yo he visto en las actas del ayuntamiento, tiene un reconocimiento, es el padre de César Navarro, que estuvo ahí de médico. Eran los hospitales de sangre, eran los hospitales de guerra, eran donde llegaban, y bueno, también hay unos datos ahí, hay unas informaciones escalofriantes de la gente que falleció allí, de la falta de apoyo, de ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, buscar la identificación de esos sitios, buscar la memoria, sacar los restos de la gente. Aquí hubo una charla que dieron sobre el tema del castillo de Pamplona, que ahí hubo también una gran represión, y en el listado que traían de fallecidos y de gente que había estado detenida allí había gente de Getafe. Fijaros aquí todos los datos que hay, con 2000 y pico personas que pasaron por la cárcel, que esto, como era una cabeza de partido, está gente de muchos pueblos de alrededor, que seguramente mucha gente de esta ni sepa que sus familiares estuvieron aquí, sus antepasados, etc. Después, dentro de la justicia, yo no digo que vayamos a meter en la cárcel a estas alturas a nadie, pero hubo robos, y esos robos hay que devolver lo que se robó, hay que exigir que se devuelva, y se puede devolver, porque Cristina Almeida, cuando estuvo aquí dando una charla sobre la memoria histórica, que vino también con Tardá, si recordáis, ella contaba que había gente, porque había gente que hacía donaciones, eran donaciones con una pistola en la cabeza. Entonces le decían, si no quieres que te matemos, tú me vas a dar todo eso y tal. Y todo eso se está reclamando, hay cosas que se están reclamando ahora y que se pueden reclamar. Y desde ese punto de vista también trabajar con las asociaciones de memoria histórica de la comarca y a nivel estatal. De hecho, hemos participado en la última asamblea estatal, pero también hay grupos de memoria histórica en los pueblos de alrededor. Y hay que tener en cuenta que dentro, por ejemplo, aquí en Getafe hubo un alcalde fusilado. Es que aquí ha habido 4 alcaldes fusilados de los pueblos de alrededor. También, o sea que la represión fue algo bastante generalizado. Entonces, bueno, pues con esto termino y simplemente decir, como conozco y como he participado en esto, pues es apoyar todas las peticiones que está haciendo la Asociación de la Memoria Histórica y animaros a todos a que apoyéis esto y a que participéis en la asociación. Vale, no sé, yo creo que falta verlo evidentemente, pero yo creo que es algo lógico y algo que entendemos y que tenemos a muchos niveles. Uno tiene la visita guiada del siglo de oro, del Madrid, el siglo de oro, donde la gente se viste de no sé cuántos para aprender cuestiones de historia y para entender cómo fue nuestro país en un tiempo. Tenemos en otro sitio, en Alemania, por ejemplo, el Museo Nazi, donde claramente se ha dejado para la historia el horror que supuso, porque se ha trabajado la gente el hecho de que eso no se pierda, por ejemplo. Sin embargo, aquí, algo que parece que tenemos ahí una especie de puerta que no hay que pasar, es algo muy lógico, normal, plantear este tipo de cosas. Porque aquí además hay que visualizarlo además con espacios que tenemos ya aquí. Aquí tenemos, como decía José Luis, la cárcel, tenemos pues, donde fue la batalla de Jarama, tenemos Búsquenes del Cerro, y de hecho ya ha habido muchas propuestas que sea así. Entonces, evidentemente, esto hay que sacarlo adelante. Incluso yo no sé, no conozco muy bien la situación arquitectónica y demás, pero debajo de Ricardo La Vega parece que hay del centro de Ricardo La Vega lo que era la cárcel. No sé lo que considera la cárcel, pero yo cuando iba a la FP ahí lo llamábamos la cárcel, o sea que intuitivamente sabíamos que algo había habido ahí. Hay un espacio ahí que yo no sé si es o no habitable o posiblemente reformable, pero evidentemente sería bastante interesante tener un lugar donde haya exposiciones itinerantes también, aparte de alguna cuestión más continua, pero exposiciones itinerantes donde incluso aunque haya visiones distintas de la memoria histórica, cada cual tenga su momento para exponer su visión distinta y que cada persona, según su sensibilidad, pues acuda a un sitio a otro. Pero tener un lugar, además concretamente ese, con el valor histórico que tiene.
Me parece muy interesante lo que habéis planteado de las visitas o los recorridos históricos. Eso yo creo que se hace en un montón de sitios. Y ya digo, vería cómo Getafe pasa de ser, pues eso, lo que está siendo un poco el lugar de fiesta y viviendas y tal, y más urbanismo, para recuperar un poquito lo que hemos sido y darle un sentido un poquito más allá de la veces lo que vemos que se está convirtiendo. Entonces, en ese sentido, dentro de las posibilidades que se tengan más adelante, eso ya es algo incierto, pues yo entiendo que desde aquí pues somos bastante sensibles a este tipo de cosas. Por mi parte, no comentar. Bueno, la propuesta que traía yo es mucho más ligerita, porque no tenía ni idea de todo lo que habéis estado hablando, no lo desconocía. Yo lo que traía era pues el cambio de la calle Capitán Carlos Haya, que se está estudiando con una comisión de memoria histórica y un grupo de trabajo, el tema del Cerro de los Ángeles, que es muy importante y que aunque hay un acta aprobada por el ayuntamiento en pleno, se negó el obispo a dar acceso. Y como ha habido un cambio, estuvo Sara, la alcaldesa, hablando con él y se negó y no tuvo resultados positivos. Como se ha procedido cambio de prelado, se volverá a intentar recabar dicha autorización, esperando conseguirlo en esta ocasión, porque si no autorizan pasa como con lo del Valle de los Caídos, que no se produzca. Y una noticia más reciente, que además sois vosotros los que lo habéis movido, del grupo municipal ahora Getafe, que es que el ayuntamiento de Getafe, en el día 27 de abril del 72, en sesión extraordinaria y siendo alcalde Félix Cervera Cifuentes, el pleno franquista del ayuntamiento acordó por unanimidad otorgar el título de alcalde perpetuo de Getafe al dictador Francisco Franco Bamonte, concediéndole asimismo la primera medalla de oro de nuestra ciudad, medida que fue extendida con un segundo galardón a Juan Carlos de Borbón y Borbón, entonces príncipe y sucesor designado por el dictador. El grupo municipal de Getafe, ahora Getafe, 40 años después de la restauración de la democracia en España, quiere acabar con la anomalía democrática que supone que Getafe haya distinguido con tal honor a un dictador criminal como Francisco Franco, y para conseguirlo ha registrado una proposición para el pleno municipal para retirar los honores mencionados, que incumplirían además la ley de memoria histórica, y que contará, como no podía ser de otra forma, con el apoyo del Grupo Municipal Socialista. Añadir que no se ha retirado antes porque se desconocía la existencia de este título. Y estos dos tres temas son lo que yo llevaba, pero vamos, lo que nos habéis dado los voy a hacer llegar a Sara y se va a colaborar en todo lo que se pueda. Izquierda Unida Federal. Izquierda Unida bueno, yo la verdad es que me alegro mucho del documento que nos habéis pasado, porque Izquierda Unida en el Congreso el año pasado, en junio, si mal no recuerdo, presentó una propuesta de ley de memoria estructural al Partido Socialista, que bueno, pues que se habían comprometido, pero no se ha llegado a llevar a cabo, ¿no? Y nosotras desde Izquierda Unida, que hemos trabajado siempre con el FOR, con los distintos foros por la memoria y demás, bueno, pues la verdad es que llevamos un programa electoral que yo creo que lo hemos defendido ya durante años, que cuadra muy bien con vuestras propuestas. Además, nosotras, en nuestro programa autonómico, en nuestro programa marco, llevamos una ley para desarrollar el marco autonómico de la Ley de Memoria Histórica, que es muy importante, porque al final nos centramos en un ayuntamiento, pero de cara a que también se necesita desarrollar las leyes estatales, ¿no? Respecto a Getafe, pues por ejemplo tenemos una propuesta que podría ser la Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo, que lo ha promovido también el Foro por la Memoria, y que creemos que es muy interesante, sobre todo porque nosotras también entendemos
que a la hora de hablar de memoria histórica no solamente tenemos que hablar de las víctimas del franquismo al uso, o sea, como tal, como lo tenemos en la memoria, sino que tenemos que meter a las víctimas del fascismo, a las víctimas del nazismo, a los guerrilleros antifranquistas que estuvieron peleando durante tantos años plantando cara al régimen. Y entonces entendemos que una oficina por la memoria debería ser importante. Pero además, como decía antes, la memoria tiene que ser una política pública estructural. Tiene que pasar por todo. Yo siempre he dicho que estoy muy orgullosa de vivir en Getafe, porque aunque tenga mucho trabajo por hacer, cuando vas por sus calles te encuentras la Plaza Abogados de Atocha, te encuentras la Avenida 14 de Abril, ¿no? O sea, que tenemos algo muy avanzado que en otros municipios, que cuando viene gente de fuera, les sorprende, ¿no? Solamente hay que irse a Buenavista para ver qué nombres tienen las calles, y eso no, o sea, la pelea que ha habido en Madrid ciudad para cambiar los nombres y poner el de Marcelino Camacho y otros, y además los atentados que están sufriendo en los homenajes como a Yolanda González esta misma noche, que el fascismo vuelve a atacar los símbolos, porque los símbolos son importantes, por recordar a los nuestros es muy importante y ellos lo saben, por eso no quieren quitar los suyos. Claro, porque nos dicen, los vuestros crean conflicto, pero los nuestros, oye, aquí están, ¿no? No los vamos a quitar. Y no vamos a resignificar el Valle de los Caídos, pero nos vamos a reconciliar y que siga ahí una cruz junto con la Iglesia, que lo que hablábamos antes, de que el franquismo no solo era Franco, sino que era una estructura, y vemos cómo el obispado aquí, igual que en el Valle de los Caídos, sigue manteniendo la placa a don Francisco Franco, que se les tendría que caer la cara de vergüenza, pero para eso la Iglesia tendría que ser una institución democrática, y no lo es. Entonces entendemos que Getafe se tiene que tener, dentro de todo, tiene que tener una política pública estructural de memoria histórica. Pero además, y esto quien me conoce sabe que es una batalla ya, creo que tenemos una deuda histórica con las mujeres de este municipio. Y creo que es importante que en nuestras calles, en nuestros edificios, aparezcan mujeres que no se han reconocido, porque todas y todos hablamos de las huelgas, ¿no? De todas las luchas que llevaron a cabo, pero esas luchas no podrían haber salido adelante si muchísimas mujeres que llevaban el mundo obrero en el carrito, si muchísimas mujeres que hacían la comida para los hijos de otras mujeres que a lo mejor estaban en Carabanchel llevando la comida a su marido. Toda esa lucha la tenemos que visibilizar. La perspectiva de género en la memoria histórica es fundamental, porque hay valores dentro de, yo hablando con las camaradas que trabajaban en la clandestinidad, esos valores de solidaridad y de camaradería, ¿no? de colectividad, son valores que tenemos que potenciar. Y además es que es lo que nos hace fuerte a la clase trabajadora, ¿no? Es lo que nos hace fuerte, y por eso Getafe tiene que reconocer a esas mujeres que yo entiendo que se han hecho, o sea, que soy consciente que se han hecho homenajes, que el 8 de marzo se ha hablado de compañeras que han sido fundamentales, pero creo que como colectivo se tiene que reconocer, se tiene que tener en cuenta a la hora de plantear la memoria histórica, porque sin esas mujeres, nuestros vecinos ilustres no habrían podido dar esa batalla, porque ellas estaban dando otra batalla que también han sido humilladas, bueno, ¿cómo vamos a decir, no? Entonces yo creo que Getafe tenemos una deuda con esas, y ya me quedo. Y además hay otra cuestión en memoria, que tenemos que ver la importancia de los barrios. La importancia de los barrios en Getafe. Cómo se construyeron esos barrios y cómo se construyeron, se tejieron esas redes de solidaridad. Y yo creo que para plantear la memoria histórica no solo y exclusivamente de una perspectiva de solamente la reparación de las víctimas, que es fundamental para que se cumplan sus derechos, tenemos que construir esa identidad del pueblo en lo colectivo y en los valores que nos trae la memoria histórica. Ya Carolina, gracias. Gracias. Decía el compañero, camarada y amigo Ignacio Sánchez Coy: darme la mayoría, expropiaremos el Cerro de los Ángeles. Lamentablemente, pues nunca lo pudimos hacer, ¿no? Y quizás hoy por eso también estemos coincidiendo en muchas de las propuestas, porque tampoco podemos olvidar, ya que hablamos de memoria,
que no se ha hecho todo lo que se debería de haber hecho, pero en Getafe hubo una época, desde 1999 hasta 2011 aproximadamente, en el que a través de los grupos municipales y de los partidos que en ese momento estaban representados, se hizo muchas cosas sobre la memoria. Quiero recordar pues, un libro que hablaba de toda esa transición en Getafe, en el que salían mujeres y hombres, que te doy totalmente la razón, Yolanda, como no puede ser de otra manera, ¿no? Las grandes olvidadas, hoy tenemos una ahí atrás, ¿no? Donde hubo una persona como Laura Lizaga o como Alfonso Carmona que apostaron muy fuertemente para que se empezase, no que se empezase, sino que se reconociese la labor que había existido durante unos años muy malos en Getafe, porque no podemos olvidar la ciudad, la estructura a partir de los años 55-60, de la estructura industrial que tuvo Getafe, de la lucha real que era Getafe, ¿no? Como no nos vamos a acordar de Pedro Patiño, ¿no? En esa lucha que yo creo que era la representación máxima de la lucha obrera que en ese momento había en Getafe. Evidentemente no nos podemos olvidar de Aldehuela y de toda la parte de Perales del Río, algo que en pueblos de Guadalajara una vez al año van autobuses llenos de hombres y mujeres republicanos para visitar una batalla, las batallas que se hicieron allí en Guadalajara, y tenemos aquí a 8 kilómetros pues, la batalla del Jarama, las trincheras de Liste, uno de los exponentes máximos del Partido Comunista en la lucha contra el fascismo, ¿no? Es verdad que lo hemos llevado en muchos programas electorales, que ha habido cantidad de mociones aprobadas por el Pleno, pero al final, digamos que si ponemos en una balanza esa memoria o ese cumplimiento de reparación y de justicia, pues pueden más otras cosas que yo desde luego a día de hoy sigo reivindicando y sigo luchando porque se cumplan esas propuestas que se han llevado más de una vez al Pleno. Todo lo que nos habéis entregado, evidentemente, llevamos años de una manera o de otra queriendo expresarlo o queriendo que se pueda aceptar por un ayuntamiento, ¿no? Y que es lo máximo, que se cumpla. Pero yo creo que hay que añadir algo, si me lo permitís, y es una propuesta, independientemente de que estemos totalmente de acuerdo en las propuestas, como no podía ser de otra manera, de algo que nos parece esencial ahora mismo en los tiempos que corren, y es las aulas. La educación se ha perdido. Acordaros que cuando hubo una época en que el Partido Socialista tuvo una asignatura en el que se veían los valores, la historia, ahora mismo estamos asistiendo en los institutos, sobre todo digo por la edad, en que la historia se da en inglés. Un adelanto maravilloso, si me permitís, cojonudo. Todos nuestros hijos, hijas, van a hablar el inglés perfectamente. Pero ¿cómo van a poder entender el sentido de la propia historia de nuestro país o de Getafe en inglés? No tiene respuesta. Lo que queremos introducir desde la izquierda, y además es algo que defiende a la asociación a la que pertenezco, que es el Foro de Memoria Democrática, es que en las aulas, de la misma manera que va la policía local y habla de las drogas, que habla de circulación, que hablan de la dentición, de cómo cuidarnos la boca, que esto que hablabas tú, José Luis, de una política pública de memoria, hay suficientes representantes en Getafe, personas que conocéis tanto esa memoria, que deberíais de ir a las aulas a contar lo que ha pasado en Getafe y lo que ha pasado en esta España. Porque vídeos escandalosos de niñas de 14 años hablando de Vox, que yo creo que todos lo hemos podido escuchar y ver en las redes sociales, que se te pone la carne de gallina de lo que empiezan a pensar nuestros jóvenes, solo lo podemos atacar, en el mejor sentido de la palabra, con una educación a través de las aulas en el que reconozcamos, contemos y que escuchen nuestros alumnos y alumnas lo que es la memoria de este pueblo y de la Comunidad de Madrid y sobre todo de esta España nuestra. Porque si no, estaremos abocados, que por mucho que hayamos defendido, que mi madre me haya transmitido esos valores de una memoria, que yo se los traslade a mis hijos,
no conseguiremos nada porque se perderá en el tiempo. Por eso, y termino ya, independientemente que asumamos y asumimos todos los que estamos, yo creo que aquí, esa lucha y esa reivindicación de la memoria histórica, luchemos también porque las aulas de Getafe seamos una ciudad en la que se pueda dar una cultura de memoria democrática. Es un buen día porque es evidente que hay muchas cosas que nos unen. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es un buen día, y más en los duros tiempos para la lírica que recorre, ¿no? Cuando Salvador apareció el documental de Vox y uno ve un meeting de Vox con el nombre de la muerte del himno de la región, de fondo, dice, coño, menos mal que esto no tiene memoria histórica. Si la tuviera, en fin. Seguiremos haciendo lo que podamos. Ahora he aprovechado, porque antes se me ha pasado, para hacer que se repartieran por allí unos papelitos donde pone tanto el correo de nuestra asociación, podéis comunicarnos, es importante, es imprescindible, es necesario que seamos más, podéis comunicar cuando queráis, tampoco es necesario saber o no saber, lo que hace falta es dar la y se incorpora también la dirección del blog de nuestra asociación. Todos entrar en el blog, verlo, os vais a enterar de muchas cosas, enlazarlo con vuestras amistades, que se conozcan, que al final las redes sociales son un instrumento potentísimo si se utilizan bien, para hacer el gamba en Instagram, ¿no? Por favor, entrar en el blog. Hay mucho que hacer, hay una tarea que debe ser pública, evidentemente la enseñanza es un elemento importante, en la enseñanza tenemos los institutos, pero también tenemos la universidad, ahí se habla de lo imprescindible que llega a recuerdo por la universidad. Hay una tarea que debe ser una tarea pública, organizada por el ayuntamiento. Yo estoy un poco aburrido de ir de Pepito Grillo. Necesitamos ayuda, porque los Pepito Grillo vamos a seguir. Yo ya tengo mucha edad para cambiar. Pero necesitamos ayuda. Yo puedo ir a un colegio, pero no se trata de que vaya yo. Se trata de que haya un programa que dice que tenemos esta oferta. Y esa oferta la pone José Luis, sin duda, pero es el ayuntamiento que tiene ese programa, ¿no? Y muy importante lo que ha dicho Miguel Ángel y Marisol, mañana, por primera vez desde 1972, supongo que dejaremos de tener la deshonra de que el señor Francisco Franco sea hijo predilecto de esta ciudad, supongo, pero confío, es muy importante que no se olvide, y lo que ustedes quieran, a partir de ahora se abre un turno de intervenciones. Creo que hemos sido bastante, bueno, más que nada, porque estaba yo con los 5 minutos, creo que hemos sido bastante disciplinados, pues os pido la misma disciplina para que intervengamos todos los que quieran intervenir. Venga, José María está decidido, venga, vamos a ver, espera, de momento ya, espera, venga, ya veo. José María. Solo quiero deciros dos cosas. Al tema que tú has contado del Cerro de los Ángeles, quiero deciros que en el Ayuntamiento de Getafe, y concretamente en el Archivo Municipal, hay suficiente documentación como para que se pueda revertir perfectamente el Cerro de los Ángeles a la población de Getafe. La propiedad. Entre otras cosas porque la escritura se firmó en el año 1922, la escritura de cesión, con unas premisas que no se cumplieron. La Iglesia tenía que pagar 230.000 pesetas de las de entonces, 180.000 por el Cerro de los Ángeles y 50.000 que tenía que dar para abrir un mercado municipal, cosa que fue alargando y jamás cumplió. Las 180.000 pesetas iban destinadas a la traída de aguas a Getafe. Eso no se cumplió nunca. Luego, después, la República recuperó el Cerro de los Ángeles. Lo recuperó, se incautó de él y ofreció el convento al Ministerio de la Guerra de la República como sanatorio. Una vez que en el año 40 ya se formaron las primeras corporaciones franquistas, volvieron otra vez a regalarles el cerro a la Iglesia, sin condición de precio. Pero os aseguro que en el Archivo Municipal de Getafe hay 5 expedientes, que me los he aprendido casi de memoria, que os puedo asegurar que el pueblo de Getafe puede recuperar el Cerro de los Ángeles. Porque es un incumplimiento total de la escritura firmada lo que hizo la Iglesia. Y con la ley de memoria histórica en la mano, creo que se podía recuperar.
Y luego después otro tema del Cerro de los Ángeles también. Desgraciadamente en este país se siguen haciendo todavía apología del franquismo de muchas maneras. En el Cerro de los Ángeles todos los años se hace una apología tremenda del franquismo. Os explico. El teniente coronel don Manuel Rada Peral fue el que tomó el Cerro de los Ángeles para la causa franquista. Lo hizo con un tercio de requetés. Ese tercio de requetés, absolutamente todos los años desde entonces, se viene a manifestar al Cerro de los Ángeles, vienen desde Navarra autocares con sus boinas rojas y todos los años celebran misa de desagravio del monumento al Sagrado Corazón. Bueno, para quien no lo conozca, José María Real es un poquito grillo que lleva toda su vida estudiando el archivo de Getafe. La persona que más sabe del Cerro de los Ángeles, sin duda alguna, Un poquito. sin duda. Emilio. Yo quería sacar dos temas, uno anecdótico, que habíais hablado sobre el expolio a los bienes de los republicanos o los bienes de los partidos republicanos, y casualmente mis padres vivían en Madrid en una casa que pertenecía al Partido Socialista. Y en el momento, tengo toda la documentación, en el momento que ganaron los franquistas, esa casa pasó a pertenecer a Falanges Fernández de las Fonts, a las que se siguió pagando el alquiler, porque en Madrid la mayor parte era de alquiler entonces, y sobre los años 59 o 60 por ahí, se la vendieron a un particular que se llamaba Antonio Trillo Sotillo, que no sé si hasta era familiar del señor Trillo. Eso a nivel anecdótico, lo que quiero decir es que por todos los lados el franquismo cogió todo lo que pudo y lo repartió entre sus iguales, y entre sus beneficiados. Y quería aportar también un matiz, solamente es un matiz del genocidio que fue la guerra civil. No fue una lucha entre hermanos, fue un genocidio porque en el momento en los que ellos tomaron, mi familia es gallega, entonces el momento en que ellos tomaron Galicia, 4.700 personas fueron asesinadas por el hecho, asesinadas, no quiero decir en enfrentamiento, asesinadas por el hecho de ser socialistas, comunistas, republicanos, alcaldes, etc. Y esos gallegos, y aquí, perdona, incluyo gallegos y gallegas, que para mí es lo mismo, pues murieron y ahí se quedaron abandonados. En cualquier sitio, lo mismo, en Navarra, en León, en Burgos, miles de personas fueron asesinados simplemente por el hecho de ser de izquierdas o republicanos. Y eso creo que hay que matizarlo porque después vino la guerra. Ese fue el principio de la guerra con un genocidio. Y nada más quería. Vanessa, Paco. Sí, en primer lugar agradecer este tipo de charlas, creo que son interesantes, y sí que compartir una reflexión con algunas notas que me he hecho rápidas, porque creo que hay elementos, o sea, que tenemos la responsabilidad todas y cada una de nosotras allá, donde en nuestra vida cotidiana nos relacionamos con otras personas, en actos como este, de ser responsables con las palabras, no en las cuestiones que decimos. Y hay una cuestión que se ha planteado aquí, yo creo que no hay que hablar de impotencia, sino de impunidad, una y otra vez, de impunidad. Cuando nos asesinaron a los nuestros, la impunidad en torno a la corrupción, que siguen siendo los mismos, no la cuestión de la impotencia o del miedo, sino señalar el porqué, con una ley mordaza que mete en la cárcel a titiriteros, a cuestiones, es decir, que tenían que estar en las calles reventadas por un país que permite, o sea, y no tolerar que haya un Estado que sea democrático que encarcela a titiriteros, comunistas o toda la retahíla que llevamos viendo. Yo creo que tenemos que ser consecuentes y ser conscientes que tomar partido y tomar posición en un tema como este tiene consecuencias. Y ahí es hasta dónde estamos dispuestas a llegar. Yo lo siento mucho, pero en este tema creo que no valen las medias tintas o el hablar de diferentes interpretaciones o cuestiones. Aquí había un régimen legítimo, democrático, que vino y hubo un golpe de Estado que vino y causó una guerra, etc. Evidentemente,
luego suceden y hubo muertes y asesinatos por ambas partes. Pero una frase que hemos escuchado estos días en la tele es que si defiendes la paz, prepárate para la guerra. Entonces yo creo que eso también se tiene que decir. Quien defiende unos valores de la paz, quien defiende un valor de la solidaridad, que creo que también es algo que tenemos olvidado, que nuestros mayores y nuestras mayores también fueron un puro ejemplo de solidaridad internacional, pues ahora también tendríamos que ser consecuentes con ese concepto de la solidaridad, porque estamos obligados a golpes de Estado o otra serie de cuestiones y no ponernos de lado, porque si no va a llegar como aquel poema de Bertolt Brecht, como no era conmigo, pues lo dejo pasar, hasta que llega y nos toca. Entonces yo creo que eso es una responsabilidad colectiva. Y para terminar, hablar de las cosas es bueno, pero lo importante es practicarlas. Y aquí ahora que estamos hablando de propuestas, hablábamos de la proposición que dice el heredero de Franco, que es ser el jefe de Estado. Pues hay algunas organizaciones, como Izquierda Unida y el Partido Comunista, que defendemos un proceso constituyente y que hablamos que en la Carta Magna tenemos que elegir nuestro jefe de Estado. Y ahí también es hablar de democracia, de memoria democrática y reivindicar y traer a los días de hoy. Pero hay organizaciones y partidos que se pliegan a los poderes fácticos, a los poderes económicos y no quieren hacer ese tipo de cambios y de transformaciones. Y hacer ese referéndum de monarquía república y una serie de cuestiones. Y por último, con el Cerro de los Ángeles, también en estos años el Partido Popular en la legislatura pasada firmó un convenio por el cual lo que hacemos los de Getafe, los vecinos y vecinas de Getafe, es pagar, solamente pagamos, pero no podemos usar el Cerro de los Ángeles. Y a pesar de que ese convenio fue incumplido por parte del arzobispado, y se denunció por parte de algunas que lo denunciamos, el Partido Socialista en esta legislatura lo que hizo es renovar ese convenio. Además, que se ha denunciado que estaba permitiendo concentraciones fascistas, que vienen con motos, hay concentraciones fascistas, no una al año, hay varias, y eso se ha denunciado. Y a día de hoy tenemos un convenio por el cual la Comunidad de Madrid puede asesorar en materia paisajística y de tal, pero el dinero lo ponemos los vecinos y las vecinas, pero a cambio no podemos usarlo porque el uso, como bien se ha dicho, es privativo del arzobispado. Entonces yo creo que también no se está recogiendo esas propuestas, que se asuma el compromiso de qué hacemos con el Cerro de los Ángeles, que es de todos y todas. En primer lugar, agradecer también a los compañeros que han organizado este acto. Yo creo que es necesario. Además, nos hemos juntado todas las organizaciones que nos reclamamos de la clase obrera en este espacio, por lo tanto, importante que sigamos trabajando de esta manera. Yo me voy a ir de este acto habiendo aprendido bastante de mi pueblo, donde vivo desde hace mucho tiempo, y cosas que no sabía, y además me ha picado la curiosidad para indagar e investigar alguna cosita de lo que se ha comentado aquí. Yo creo, memoria histórica, ¿para qué? Memoria histórica, para lo que habéis comentado, encontrar a los nuestros muertos que están en las cunetas. Memoria histórica también para representar, para continuar, para coger el testigo de aquellos que acabaron en la cuneta, en las cárceles del franquismo, que es el combate por la república, el combate por la reforma agraria, el combate por las libertades, y que consiguieron echar a Alfonso XIII al Borbón. Ese es el combate que tenemos que coger como testigo. Ese es el legado que nos han dejado, la memoria democrática que tenemos que rescatar. Por lo tanto, el trabajo de la Asociación de la Memoria Histórica es importante, pero el trabajo, como se comentaba por alguna otra intervención, el combate, ¿cuál es el combate actual de los que están en las cunetas, de los que lucharon por la República? El combate por la derogación de la reforma laboral, el combate por derogar la ley Mordaza, el combate por acabar con esta monarquía corrupta. Algunos compañeros han informado que se ha constituido en Getafe la Asamblea Getafe Republicana, que la integran las organizaciones de Getafe como el PC, Izquierda Unida, el POSI, el KCP, Aires Nuevos y personas a título individual. Se va a organizar una consulta republicana como fecha tope, con un acto, finalizando con el acto tradicional el 14 de abril, aquí en Getafe, convocado por todas las organizaciones que así lo estimen oportuno, y las de todos los años. Y se va a hacer una campaña hasta llegar a la consulta. Se van a poner mesas para votar en todos los barrios de Getafe.
Se va a hacer una campaña previa que va a consistir en actos. Tenemos pensado un par de actos. Uno puede ser, se ha ofrecido José Luis, los Borbones, sobre los Borbones, y otro acto que puede ser República y autodeterminación o cualquier otra propuesta que pueda haber. Se van a poner mesas informativas, se va a hacer una gran paella republicana a la que estaréis todos invitados, para recaudar fondos, y una serie de propuestas para concluir en la votación, que como sabéis, esto no solamente en Getafe, ya vamos tarde. En 23 universidades a nivel del Estado han votado. En un montón de barrios en Madrid y pueblos de todo el Estado se está votando. Hay, sobre todo la juventud, una gran inquietud y una gran preocupación por el régimen que es la continuidad del franquismo, el Borbón, y lo que ha impedido esa ruptura democrática de alguna manera. Y bueno, os invitamos a participar. La próxima reunión es el día 21 de febrero a las 6 de la tarde aquí en este local. Gracias a compañeras, no sé si quiere alguien más. ¿Alguien más que no ha levantado la mano todavía? Bueno, pues me llamo Inés. Quería suscribir lo que ha dicho Silvia, llegar en las escuelas y en los institutos y en las universidades, claro, y en la vida entera, pero bueno, desde ahí dar la historia de España. La historia de España contada por nosotros, no que nos la cuenten como nos han contado siempre, ¿no? Hace unos días en televisión salió un reportaje, yo creo que eran institutos por la edad que tenían los jóvenes, ¿no? Las jóvenes. En Alemania dan la historia tal cual fue lo que pasó en Alemania. Justo por eso, para que no se repita. Entonces a mí eso me encantó, y me encantaría que en España también se pudiera dar. Lo que ha dicho el compañero de Podemos sobre el miedo. Yo soy nieta también de un fusilado que su pecado fue ser concejal de mi pueblo durante la guerra, porque durante la guerra se quedó, como todos los pueblos, sin jóvenes. Entonces tuvieron que tirar de hombres en profesiones mayores, porque mi abuelo creo que tenía 50 y tantos años, pues que supieran por lo menos las 4 reglas y tal, ¿no? Vale, pues acabada la guerra, se llevaron a toda la corporación a la cárcel. Yo soy de un pueblo de Cuenca, a la cárcel de Uclés, ¿vale? Que había sido hospital de sangre en la guerra, pero luego fue cárcel. Es duro lo que voy a decir, pero es que fue así. Mi abuelo fue cofundador del PSOE de mi pueblo. Y un compañero, porque consta en la sentencia, le denunció porque mi abuelo en su barrio leía El Socialista, me imagino, que sería que periódico entonces, ¿no? Leía a los vecinos que no sabían leer y entonces le denunció. Se ve que no lo estaba haciendo bien, leer a los vecinos, darle información, ¿no? Bueno, ya no me extiendo más porque ya más o menos os he contado de dónde vengo. Yo no le conocí, claro, esto fue en el 43, estuvo en la cárcel desde que acabó la guerra hasta el 43, porque parece ser que ya necesitaban también que las cárceles quitaran y bueno, pues mi abuelo como tiene esa sentencia de haber leído El Socialista, pues allá. Yo mantengo la esperanza de que mi abuelo no le llegaran a fusilar, porque llegó la noticia a mi pueblo del chico que conducía el camión que los llevaba a Cuenca, de que uno de ellos, de ese grupo, el más mayor, y suponemos la familia, que era mi abuelo, llegó muerto. Pero así todo, le dio un tiro de gracia. Yo quiero pensar, y me hace ilusión pensar, que mi abuelo, o le dio un infarto, o con su coraje dijo, quitarme del medio, que a mí no me gusta nadie. Bueno, así creo que fue, ¿no? Entonces, bueno, pues no me quiero salir de la historia de Getafe, porque esto es de Cuenca, pero también para que lo veáis. Otra cosilla que quiero decir es que me sigue doliendo que en Getafe haya edificios, y a lo mejor hay alguien que me explica y me dice, pues Inés, es que tiene que ser así. Hay edificios todavía con la placa del Club de las Flechas, por aquellos edificios que se otorgaron a gente, ¿no? Todavía. Y este que yo me refiero está en la calle Aviación. Y me duele mucho, porque tengo un nieto que más o menos tiene que pasar por esos portales, ¿no? Pues eso. Gracias. Bueno, me vais a perdonar, pero esto de memoria es maravilloso.
algunos que somos ya unos cuantos años, pues, tenemos algo de memoria, pero también miramos al futuro. Y puesto que estáis aquí, representantes de varios partidos políticos de izquierda de Getafe, yo os voy a hacer una petición, y es que intentéis unificar, ir juntos, porque lo que viene, lo de vos que se ha estado hablando aquí, es solamente un anuncio, pero un anuncio que va en progreso con el apoyo de todo el sistema mediático que hay en este país corrupto y de mierda. Esa es la historia. Y entonces es una responsabilidad para cualquier persona que se diga de izquierda y responsable de partidos políticos que se entiendan en cosas esenciales y que, dado el sistema de votación que tenemos y de reparto, historias tal, pues no podemos dividirnos porque estamos jodiéndonos. No puede prevalecer la individualidad, tiene que prevalecer lo colectivo dentro de la izquierda. A lo mejor lo dice una persona ya como yo, que está pasada y eso, pero sí que os pediría que hicieseis una reflexión y a los que están aquí, que si tienen algo de poder influir en vosotros, que influyan. Muchas gracias y a seguir luchando por la memoria. Soy de Getafe, nacido en la calle Toledo y mi familia también, y ha sufrido mucho de la memoria. Yo, un minuto nada más para suscribir totalmente lo que ha dicho este compañero, nada más. No os falta razón, está fuera de las posibilidades de los organizadores del teatro, pero en todo caso sería... Ahí queda. En todo caso, ahí queda. Por lo demás, Getafe tiene su historia, su pasado, su presente, tiene que ver también con su historia. No es por casualidad que, salvo el interregno ese de Soler, bueno, pues hayamos resistido con gobiernos más o menos de izquierda, porque hay una tradición de sociabilidad, de luchas y de unión. Es importante que aprendamos de la memoria y aprendamos de la solidaridad entre las generaciones. Por supuesto, muchas gracias a todos por haber venido y seguiremos en ello.